está con nosotros Andrés Seminario, ex secretario de Comunicación, pero es un experto en marketing. Andrés, un gusto tenerte aquí. ¿En qué acertó la campaña de Daniel Noboa y en qué falló la de Luisa González? Gracias por la invitación. Primero, felicitaciones por la cabina nueva. Muchas gracias. Está buenísimo. A ver, ¿por qué gana el uno? ¿Por qué pierde ella? Yo lo resumiría en 5 puntos básicos. El triunfo. Primero fue menos confrontativo y la gente en Ecuador está cansada de la confrontación, lo dicen los estudios cuando analizas el subconsciente del ecuatoriano. Segundo, el eje más importante que representó Daniel Noboa es joven viejo, ¿no? El clivaje de correísmo, anticorreísmo ya no camina tanto. Joven viejo sí camina, y de hecho funcionó ahora y funcionó hace 2 años. Para mí el tercer tema importantísimo es aspiracional, y ahí ella jugó un rol muy importante, y cuando digo ella me refiero a la esposa del candidato, ¿no? Cuarto, creo que tuvo un muy buen cierre que generó una buena conexión con su audiencia. Y quinto, el cartón. No solo el cartón, porque tenías el mismo efecto en digital. Tú en Instagram tenías un efecto en donde podías tomarte una foto con una música y salía el candidato atrás tuyo. Es haber llevado al candidato o a la marca, si tú quieres, a la cotidianidad. El cuaquerichito. Ahí tengo mis reservas, pero probablemente funcionó, porque jugaba sobre la línea, ¿no? Y el quinto punto, que creo que es muy importante, que también fue evidente hace 2 años y un poquito más, es el tema de la familia. Yo creo que el concepto de familia gravitó de manera importante para generar esa conexión con el candidato. ¿Por qué falló ella? Bueno, porque ella sí fue confrontativa. Esa campaña fue más tradicional, fue más de lo mismo. Ella no era una nativa digital como si era la esposa de Daniel Noboa, en donde se los veía cómodos en redes sociales. A la Revolución Ciudadana y a Luisa González no se las veía cómoda en redes sociales. Mucha presencia de Rafael Correa, Jorge Glass, Andrés Arauz, que evitaron que ella ponga su impronta, ¿no? Arauz apareció menos. Hacia el final, pero al principio estaba muy presente. Y definitivamente demasiada confrontación, más allá de que se hubiese nacido directamente de quienes ejecutaban la campaña o no. La línea de pensamiento desde el punto de vista estratégico conceptual es más confrontativa, y la gente está cansada de confrontación. Ese olor a odio, ese olor a venganza, ¿por qué tenerle miedo a que alguien gane cuando uno debe tener más bien esperanza? Ese pensamiento creo que es muy importante. Por ejemplo, la gente, cuando yo tuiteo algo, veo esta horda de seguidores de pues ayer Correa, teníamos saludos de todos los niveles. Ya verás pronto, pautero, sí, ya verás lo que te toca, huir. Es un odio cuando estamos en medio de una crisis que necesitamos la unión, y creo que eso sí influye. El exacerbar las emociones, sí. Hay un historiador británico que se llama Neil Ferguson, que él dice que ya no vivimos una democracia, sino una emocracia. Le saca la D. Y lo que él dice es que las emociones son las que mandan, ¿no? Y el ser las que mandan las emociones y los sentimientos, pues exacerban un poco el territorio político. Pero llegar a la instancia de decir, como estoy en desacuerdo contigo, te tienes que morir, o te tienes que ir del país, o tienes que escapar, o vas a ver... Es ir a un extremo innecesario. Pero un punto de orden, perdón. Mira, Rafael Correa ayer tuiteó, y tú lo dijiste, patria querida, patria grande, esta vez no lo logramos, enfrentamos poderes enormes, hasta se asesinó un candidato para evitar nuestra victoria. La traición de Lenín Moreno sigue causando estragos, pero que nadie dude de que al final Ecuador volverá a la senda del desarrollo e integración latinoamericana, hasta la victoria siempre. Ramiro García le ha respondido al expresidente Correa y dice, lo que no entiende lo voy a poner en otras palabras, este señor, es que pierde nuevamente su candidatura, no por Villavicencio o por Moreno, sino por él mismo. La gente está hastiada de tanto odio y crispación. Cualquier opción será buena para el elector si evita que estos propagadores de odio vuelvan al poder. Es cierto que la muerte de Fernando Villavicencio mueve el tablero electoral.
Pero no es cierto que por culpa de ese hecho, de ese acontecimiento, como tampoco es cierto estrictamente que por el hecho de que hay cartones con la figura de Daniel Noboa, el uno pierde y el otro gana. Estoy de acuerdo totalmente contigo. No debemos ver los temas de manera tan simplista. Tan superficial. Exacto, porque esto es casi como una cebolla, ¿no? Tú vas sacando, vas pelando capas y vas encontrando cosas nuevas, ¿no? El marketing es una de las capas. Lo que pasó con esta suerte de tsunami de la opinión pública luego de la muerte del candidato fue otra capa, pero es que no son únicas. Sí, y fíjate que lo de Fernando Villavicencio fue tremendo en la campaña, ¿no? No debemos olvidar nunca esta campaña por eso. El tener asesinado uno de los candidatos protagonistas. Pero fíjate que Daniel Noboa jamás usó el tema. Él se solidarizó con la muerte, él dijo, voy a apoyar la investigación, hasta ahí. Nunca más mencionó el tema, no usó, como sí lo usaron otras personas, sí lo usaron Correa, sí lo usó los otros. Bueno, él no. Esos son aciertos, vamos a decirlo en manejo, porque era un tema muy sensible, que incluso hasta el final de la campaña, cuando mataron a los sicarios, fue que apareció el cartón, como diciendo, vamos a continuar con pensando positivo, etcétera, ¿no? Porque al final del día la gente vota por cosas positivas. Yo creo que el éxito de su campaña se resume en que fue él fue capaz de recuperar la ilusión de un mejor país. ¿Y qué significa mejor país? Para ti puede ser más seguridad, para mí puede ser empleo, que mis hijos tengan educación, para Juan Javier puede ser, exactamente, puede ser trabajo o más anunciantes para la radio, para el Pocho podría ser más partidos ganados, qué sé yo, cada uno de nosotros, lo que quiero decir es, sin menospreciar a ninguno, es cada uno le da el significado que es importante para sí. Así es. Oye, yo quiero hacerte una reflexión y al mismo tiempo ponerte un tema ahí. Mira, Correa ganó un día, el 2006. Se lo ganó al papá de quien ayer ganó. En una segunda vuelta muy mal manejada por Álvaro, a diferencia de cómo se manejó Daniel en esta segunda vuelta. La gana Correa, aparece como outsider, como figura nueva, irrumpió en la política, criticó a los caciques de ese momento, etcétera, 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 ya lo que la gente conoce. Y de ahí en adelante él generó un gobierno muy duro. Y se presentaba a elecciones y muchas veces decíamos en esas campañas que era el poder en urnas, el poder el que participaba, el poder candidato. Ok, se va Rafael Correa y hay 3 elecciones posteriores. La que gana Lenín Moreno, la que gana Guillermo Lasso y ahora la que gana Daniel Noboa. Y si tú te fijas, en segunda vuelta, prácticamente el correísmo llega a un mismo techo, que es el techo de un 47%. 47% en las tres. ¿Y por qué digo en las 3 y incluyo a la de Lenín Moreno? Porque Lenín Moreno ha sido el mejor candidato posterior a Correa que ha tenido la Revolución Ciudadana. O sea, tenía buena imagen, fue visto como un buen vicepresidente, como un hombre tranquilo, etcétera. O sea, ese fue el perfil con el que él llegó a esa campaña. Entonces, él sí puso votos propios. Puso un 4 o 5%, que fue lo que marcó justamente el poder pasar del 50%. Resulta que el correísmo, por los problemas que hubo con Lenín Moreno, se sintió traicionado, no quiso correr el riesgo. Y Correa decide en las 2 siguientes elecciones poner primero a un conserje de él y luego a una secretaria de él. Y no lo digo en un plano de molestar, sino que real. O sea, cuando hablo de conserje no estoy hablando de alguien que lleva las colas, pues sí alguien que prácticamente hace lo que determina el jefe, que fue Arauz, que no aportó un voto, que todo lo pudo conseguir a través de la etiqueta del correísmo, 47 y pico %. Y luego pone una secretaria, es decir, una persona que realmente cumplió hasta esa función en su gobierno. Ella era secretaria ahí de despacho, una persona secretaria ejecutiva, alguna cosa, sin ningún tipo tampoco de antecedente político, que pueda aportar un solo voto por sí mismo, o sea, con la etiqueta correísta, y saca lo mismo, 47 y pico %. Es decir, ese es el techo que tiene hoy el correísmo. ¿Tu criterio? No suscribo las posiciones en las que los has citado a los distintos candidatos, pero sí creo que vale la pena analizarlo desde esta perspectiva. En ambas candidaturas, en la de Luisa González y en la de Andrés Arauz, tú tenías candidatos que representaban a alguien más, a Rafael Correa.
en definitiva, que es digamos, el caudillo de Revolución Ciudadana, RC5, llámalo como quieras. Y les tocó enfrentarse a opciones que se representaban así. En su momento, Daniel Noboa, en su momento, Guillermo Lasso. Y efectivamente los números están en el 2017 Lenin gana con 51 contra 48, en el 2021 Guillermo lo gana 52 contra 47 de Arauz, y ahora las diferencias están más o menos por ahí, ¿verdad? Pero creo que es por la ausencia de la impronta de la que decía, de la que hablaba hace un instante, de la ausencia del candidato que es candidato por sí. Una de las críticas que yo hice cuando analicé primera vuelta era, bueno, ¿dónde está? ¿Quién es Luisa González? ¿Quién es ella? Por ella. No por lo que representa, sino ella por ella. ¿Por qué? Porque solemos buscar significados en las cosas. Y el significado detrás de ella siempre fue Rafael Correa. En ese modelo de ejecución que para el 40% de los ecuatorianos estaba muy lejano, porque o eran chiquillos o nunca lo vivieron, Pocho. ¿No? Gran grupo de electores no vivieron las etapas pre-Correa y tampoco los primeros años de Correa. Entonces hablar de esa nostalgia de la buena época en donde habían ciertos beneficios de salud o de educación, cada vez se va haciendo más lejano. Cada vez se va haciendo más lejano, exacto. Por tanto, necesitas a alguien que represente lo que significa hoy el voto. ¿Cuánto va a poder trabajar desde tu óptica, Daniel, en el mapa político, teniendo esa particularidad, forma de ser que, si bien es frío de pocas palabras, pero nunca atacó a nadie? Es decir, ¿crees tú que sí le va a abrir puertas esa forma de llevar su campaña para poder sentarse con cualquier sector? Yo creo que, a ver, ustedes lo comentaban temprano en la mañana respecto a su gestión como asambleísta, la posibilidad de articular temas. Yo creo que sí, porque además, como decíamos hace un rato, la gente está cansada de la confrontación, ¿no? Y gobernar, entre otras cosas, es el ejercicio no de imponer, sino de negociar, en el mejor de los sentidos de la palabra, negociar posiciones, porque de eso va, ¿no? Ecuador no es del presidente, ¿no? El presidente representa, en este caso en particular, a muchísimos grupos muy disímiles, y en la medida que hayas entendido que es variopinto, porque lo somos, pues va a ser más fácil gobernar. Y ahí la clave creo que pasa por enfocarse en uno, dos. El periodo es cortísimo, ¿no? Tienes un año realmente, porque ahí entras a elecciones de nuevo. El periodo es cortísimo. Luego tienes que enfocarte en uno o dos temas que creería que son seguridad y empleo, y conformar un equipo lo suficientemente sólido que te ayude a obtener resultados en esos dos ámbitos, de tal suerte que puedas ir construyendo una mayor institucionalidad en favor de tu proyecto político. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias Andrés Seminario, por este análisis.